Seguro te preguntas cómo terminé acá tirado en el suelo, en el medio de una guerra, apuñalado por mi propia espada. Quédate y te contaré toda mi historia, mis logros y mi caída. Yo soy Saúl, y esta es mi historia. Mis comienzos. Yo soy Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Crecí en una familia noble y poderosa, respetada por nuestros vecinos y conocidos. Desde joven, destacaba entre mis pares por mi altura y porte, se decía que no había hombre más alto en Israel. Sin embargo, nunca imaginé que un día sería llamado a liderar a mi pueblo como su primer rey. Mi vida cambió un día ordinario, mientras buscaba las asnas perdidas de mi padre. Mi siervo y yo vagamos por las colinas y valles de Efraín y Salisa, sin éxito. Desesperado y dispuesto a regresar, mi siervo sugirió que consultáramos al vidente Samuel, un hombre de Dios muy respetado en Israel. Accedí, sin saber que aquel encuentro cambiaría mi destino para siempre. Al llegar a Ramá, nos dirigimos a la casa de Samuel. Al vernos, Samuel me miró fijamente, como si ya supiera quién era yo. Me invitó a cenar y me reservó el lugar de honor. Esa noche, mientras todos dormían, Samuel me tomó aparte y me ungió con aceite, proclamando que Dios me había elegido para ser el primer rey de Israel. En ese momento, sentí una mezcla de incredulidad y temor, no sabía si estaba listo para tal responsabilidad. Samuel me explicó que el pueblo había clamado por un rey para que los guiara y protegiera de sus enemigos, y que Dios había escuchado sus súplicas. Me dijo que al día siguiente, al partir, encontraría a 2 hombres cerca de la tumba de Raquel, quienes me dirían que las asnas habían sido encontradas. También me profetizó que, al llegar a la encina de Tabor, me encontraría con 3 hombres que me ofrecerían pan y vino. Todo esto sucedió tal como Samuel había dicho, confirmando que el Señor estaba conmigo. La coronación. Poco después, Samuel convocó a todo el pueblo en Mizpa para presentarme como su rey. Allí, en una ceremonia solemne, fui proclamado rey de Israel. Aunque algunos me apoyaban, otros murmuraban en secreto, cuestionando si alguien como yo, sin experiencia militar ni política, podría liderar a la nación. Aún así, me comprometí a servir con todas mis fuerzas, confiando en la guía de Dios. Mis primeros actos como rey no fueron fáciles. El pueblo esperaba que liderara con sabiduría y valentía, y las amenazas externas no tardaron en presentarse. Los amonitas, bajo el mando de Naas, sitiaron Jabes de Galaad y amenazaron con arrancar el ojo derecho de todos los hombres. Los ancianos de Jabes pidieron 7 días para buscar ayuda. Cuando las noticias llegaron a mis oídos, el Espíritu de Dios descendió sobre mí con gran fuerza, y movilicé a todo Israel para marchar contra los amonitas. Reuní un ejército de 330,000 hombres y marchamos toda la noche para sorprender a los amonitas al amanecer. El enemigo fue completamente derrotado, y Jabes fue liberada. Este triunfo consolidó mi posición como rey y me gané la confianza de muchos que antes dudaban de mí. Sin embargo, sabía que las verdaderas pruebas aún estaban por venir. El éxito en Jabes de Galaad me llenó de orgullo y confianza, pero también marcó el comienzo de un periodo de pruebas y desafíos constantes. Los filisteos, enemigos históricos de Israel, no tardaron en levantarse contra nosotros. Estos guerreros, bien armados y organizados, presentaban una amenaza formidable para nuestro pueblo. La guerra contra los filisteos. La guerra contra los filisteos fue una de las épocas más difíciles de mi reinado. Nos enfrentamos a un enemigo poderoso, con mejor armamento y una organización militar superior. Mis soldados, aunque valientes, a menudo luchaban con armas rudimentarias. Sin embargo, confiábamos en que Dios estaba con nosotros. En un momento crítico, los filisteos reunieron un inmenso ejército en Micmas. Con miedo y desconfianza propagándose entre mis tropas, me vi obligado a actuar. Habíamos acordado esperar 7 días a Samuel, quien ofrecería sacrificios y buscaría la guía de Dios. Pero al ver que Samuel no llegaba y mis hombres comenzaban a desertar, tomé la decisión de ofrecer los sacrificios yo mismo. Justo cuando terminaba, Samuel apareció y me reprendió severamente por no haber obedecido las instrucciones de Dios. Me dijo que, por mi impaciencia y desobediencia, mi reino no perduraría.
Mi hijo Jonatán. Mi hijo Jonatán fue una bendición en medio de las dificultades. Valiente y lleno de fe, Jonatán se enfrentó a los filisteos con audacia. Un día, sin informarme, él y su escudero atacaron una guarnición filistea, logrando una victoria sorprendente que provocó una confusión total en el campamento enemigo. Este acto de valentía inspiró a nuestras tropas y nos dio una ventaja crucial en la batalla. Mi desobediencia. A pesar de los éxitos militares, mi relación con Samuel se deterioró debido a mis decisiones imprudentes. La peor de todas ocurrió cuando Dios, a través de Samuel, me ordenó destruir completamente a los amalecitas y todo lo que poseían. En lugar de obedecer, perdoné la vida del rey Agag y conservé lo mejor del ganado. Cuando Samuel llegó y vio lo que había hecho, se enfureció. Me confrontó y me dijo que Dios había rechazado mi reinado por mi desobediencia. Su rechazo fue un golpe devastador para mí, y aunque traté de justificar mis acciones, sabía en mi corazón que había fallado. La elección de David. La situación se agravó cuando Samuel ungió a un joven pastor llamado David como el próximo rey de Israel. Al principio, no vi a David como una amenaza. Lo traje a mi corte, donde tocaba el arpa para calmar mi espíritu atormentado. Sin embargo, después de su victoria sobre el gigante filisteo Goliat, David se convirtió en un héroe nacional. La gente comenzó a cantar, Saúl mató a sus miles, pero David a sus decenas de miles. El miedo y los celos se apoderaron de mí, y empecé a ver a David como un rival peligroso. Persecución de David. Mi obsesión por eliminar a David se convirtió en una de las sombras más oscuras de mi reinado. A pesar de que mi propio hijo Jonatán y mi hija Michal, esposa de David, intentaron protegerlo, mi furia y paranoia no tenían límites. David huyó, y durante años, lo perseguí sin descanso por el desierto y las montañas de Israel. Sin embargo, David siempre escapaba, y en más de una ocasión, tuvo la oportunidad de matarme pero no lo hizo, mostrando una nobleza que solo aumentó mi amargura. Mi desesperación creció con el tiempo. En cada momento, en cada rincón de mi mente, la idea de que David me reemplazaría como rey me atormentaba. Recuerdo una noche en particular, mientras acampábamos en el desierto de Engadi. Mis hombres y yo estábamos exhaustos después de días de búsqueda infructuosa. Mientras dormía en una cueva, David y sus hombres entraron sin ser detectados. Pudo haberme matado, pero en lugar de eso, cortó un trozo de mi manto y se retiró silenciosamente. Más tarde, al salir de la cueva, me llamó desde una distancia segura y me mostró el trozo de manto, demostrando su lealtad y respeto hacia mí. En ese momento, me sentí humillado y, aunque temporalmente conmovido por su nobleza, mi corazón seguía lleno de envidia y resentimiento. Los últimos años de mi reinado. Mis últimos años en el trono estuvieron marcados por el caos y la incertidumbre. La lealtad de mis hombres se debilitaba y las deserciones se volvieron más comunes. La presión de los filisteos aumentaba, y mis propias inseguridades me llevaron a tomar decisiones cada vez más irracionales. Recuerdo claramente un episodio en el que, desesperado por obtener la guía divina, ordené a mis hombres que trajeran el arca de la alianza al campamento. Creía que su presencia nos aseguraría la victoria contra los filisteos. Sin embargo, Samuel me había advertido que no tratara el arca como un amuleto de suerte. La batalla que siguió fue un desastre y el arca fue capturada, aunque posteriormente fue recuperada. Esta acción subrayó mis crecientes desvaríos y falta de juicio. El distanciamiento con Samuel también fue un golpe doloroso. El profeta que me había ungido y guiado ya no estaba de mi lado. Mi desesperación me llevó a buscar respuestas en lugares oscuros. Fue entonces cuando recurrí a la adivina de Ende, a pesar de haber desterrado a los adivinos y médiums de Israel por mandato divino. Necesitaba hablar con Samuel, incluso después de su muerte. Al invocar su espíritu, fui reprendido una vez más y se me predijo la inminente derrota y mi propia muerte junto a la de mis hijos en la batalla contra los filisteos. La batalla de Gilboa. El día de la batalla de Gilboa llegó rápidamente. Sabía en mi corazón que sería mi última batalla. Mis hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa lucharon valientemente a mi lado, pero el destino ya estaba sellado. La ferocidad de los filisteos fue abrumadora.
Vi caer a mis hijos uno por uno. El dolor y la desesperación me llenaron, pero no podía permitir que los filisteos me capturaran vivo. Con mi cuerpo agotado y mi espíritu roto, tomé mi espada y me arrojé sobre ella. El golpe fue letal, y mientras la vida se escapaba de mi cuerpo, pensamientos de arrepentimiento y reflexión llenaron mi mente. Había comenzado mi reinado con promesas y esperanzas, pero mis fallos y errores me habían llevado a esta trágica conclusión. Reflexiones post-mortem. Desde el más allá, miro hacia atrás en mi vida y veo los errores que cometí con una claridad dolorosa. Mi impaciencia, desobediencia y celos me llevaron a perder el favor de Dios y a poner en peligro a mi nación. Sin embargo, también veo momentos de valentía y liderazgo, como la liberación de Jabes de Galaad y las victorias sobre los filisteos. Mi historia es un recordatorio de que el liderazgo requiere no solo valor, sino también humildad y obediencia a Dios. Así concluye mi relato, una mezcla de triunfos y tragedias, de lecciones aprendidas demasiado tarde. Que aquellos que escuchen mi historia encuentren sabiduría en mis errores y fortaleza en mis logros, y que siempre busquen la guía de Dios en sus propios caminos. Mis últimos pensamientos están llenos de remordimiento, pero también de un anhelo por la redención. Si pudiera cambiar una cosa, sería mi desobediencia a Dios. Esa única decisión, más que cualquier otra, definió mi caída. Recuerdo claramente las palabras de Samuel: ¿acaso se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? La obediencia es mejor que el sacrificio, y la atención mejor que la grasa de carneros. Los ecos de mis decisiones. La historia de mi reinado no es solo la historia de un hombre, sino de un pueblo entero que sufrió las consecuencias de mis acciones. Cada decisión que tomé, cada paso en falso, resonó a través de Israel, afectando a miles de vidas. Jonatán, mi amado hijo, un joven noble y valiente, pagó el precio más alto. Su lealtad tanto a mí como a David, a quien reconocía como el ungido de Dios, lo puso en una posición imposible. Aunque su lealtad me inspiraba, también lo llevó a una muerte prematura en la batalla de Gilboa. Mi hija Michal, que amaba a David, también sufrió. Mi furia y celos la separaron de su esposo, sumiéndola en una vida de conflicto y dolor. En mis momentos más oscuros, olvidé que mi familia también soportaba el peso de mis decisiones. Sus sacrificios, sus pérdidas, son un testamento doloroso de los estragos causados por un liderazgo fallido. Las consecuencias para Israel. El pueblo de Israel, mi querido pueblo, fue el más afectado por mis errores. Mi desobediencia llevó a una inestabilidad constante, y las amenazas externas se intensificaron. Los filisteos, siempre a la espera de una oportunidad, aprovecharon cada momento de debilidad. La pérdida de confianza en mi liderazgo creó una fractura en la nación, una que tardaría años en sanar bajo el reinado de David. Mi intento de mantener el poder y eliminar a David solo profundizó la división. Los hombres que una vez me seguían con lealtad comenzaron a cuestionar mis decisiones. La paranoia y la desconfianza se convirtieron en el sello de mis últimos años en el trono. Las leyendas sobre mi locura y mi caída servirían como advertencias para futuros reyes. Mis últimos pensamientos. Mientras el tiempo avanza en el más allá, reflexiono sobre lo que podría haber sido. En mis momentos de mayor claridad, veo cómo un camino diferente de humildad y obediencia podría haber cambiado la historia de Israel. Las palabras de Samuel resuenan en mi mente, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la arrogancia como la maldad de la idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado como rey. Mi vida sirve como una advertencia, un recordatorio de que el poder sin la guía divina está condenado al fracaso. Anhelo que mi historia sea una lección para los líderes futuros, una que les enseñe a valorar la obediencia a Dios por encima de todo. El verdadero liderazgo no se basa en la fuerza o la astucia, sino en la capacidad de escuchar y seguir la voluntad divina. Un legado de redención. A pesar de mis fallos, creo que hay redención en reconocer nuestros errores. Mi historia puede ser trágica, pero no está desprovista de valor. La valentía de mis hijos, la lealtad de aquellos que me sirvieron fielmente, y los momentos de verdadero liderazgo y victoria son partes de mi legado. Que mi vida,
con todas sus caídas, sirva como una guía para aquellos que vienen después de mí. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es una compleja mezcla de gloria y caída, de nobleza y error. Es un recordatorio de que, aunque los hombres pueden fallar, la misericordia de Dios es eterna. Mi vida, en última instancia, es una ofrenda de advertencia y esperanza, un llamado a buscar siempre la voluntad divina en cada acción. Así concluye mi relato, una crónica de vida llena de lecciones y reflexiones. Que aquellos que escuchen mi historia encuentren sabiduría en mis errores y fortaleza en mis logros, y que siempre busquen la guía de Dios en sus propios caminos. El contexto histórico de mi reinado. Para comprender plenamente mi vida y reinado, es crucial entender el contexto histórico en el que se desarrollaron mis acciones. Israel, en ese tiempo, era una confederación de tribus que luchaban por mantener su identidad y cohesión frente a las constantes amenazas externas. Los filisteos, amonitas, moabitas y otros pueblos vecinos no solo buscaban territorio, sino también socavar nuestra unidad y fe. Mis primeros años como rey fueron marcados por la necesidad de establecer un gobierno centralizado que pudiera responder eficazmente a estas amenazas. Esto no fue una tarea fácil, ya que las tribus de Israel estaban acostumbradas a una vida de autonomía y liderazgo tribal. La transición a un sistema monárquico fue un desafío, tanto política como culturalmente. La búsqueda de la unidad. Uno de mis mayores objetivos fue unificar a las tribus bajo una sola bandera. Para lograr esto, tuve que superar la resistencia de los ancianos y líderes tribales que veían en la monarquía una amenaza a su poder. Mi victoria sobre los amonitas en Jabes de Galaad fue un punto de inflexión. No solo demostré mi capacidad como líder militar, sino que también gané el apoyo de las tribus del norte y del este. Sin embargo, mantener esa unidad fue una lucha constante. La rivalidad entre las tribus de Efraín y Judá, así como las tensiones internas en Benjamín, mi propia tribu, complicaron mis esfuerzos. A pesar de estas dificultades, logré establecer una corte en Gabaa, desde donde goberné y coordiné las campañas militares contra nuestros enemigos. Un final y un nuevo comienzo. Así concluye mi relato, una crónica de vida llena de lecciones y reflexiones. Que aquellos que escuchen mi historia encuentren sabiduría en mis errores y fortaleza en mis logros, y que siempre busquen la guía de Dios en sus propios caminos. Mi vida puede haber terminado en tragedia, pero espero que las lecciones aprendidas de mis errores ayuden a guiar a Israel hacia un futuro de paz y prosperidad. Mi historia es un recordatorio de que incluso en medio de la caída y el fracaso, hay esperanza y redención. Que mi vida sirva como una guía y una advertencia para todos aquellos que buscan liderar con sabiduría y justicia. Que Dios bendiga a Israel y a todos aquellos que buscan su guía en todas sus acciones.